Hola y bienvenidos a, a una nueva sesión de preguntas y respuestas en creandounafamilia.net. Hoy nos encontramos con el doctor Alberto García, director médico de la clínica Amnios In Vitro Project de Madrid. Bueno, bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a ti, que me encanta que estés aquí con nosotros hoy. Un placer, la verdad es que sí. Y hace mucho que había oído yo hablar de ti, ya lo cuento en el post con el que promoví este encuentro. Hacía mucho tiempo que yo ya había oído hablar de ti. Tengo amigas que han sido pacientes tuyas, que han tenido niñas contigo y que te iban siguiendo por todas las clínicas que les pilló a ella en Sí, la pues época. últimamente tuve algún cambio, la verdad es que Claro, claro, profesional. claro, pues justo pilló cuando ellas estaban haciendo los tratamientos contigo, pero bueno, aquí esta clínica ya la estás dirigiendo, así que Ujú, ahí estarás seguro por mucho tiempo. Y bueno, ya sabes que algunas personas nos han mandado preguntas, ujú. otras nos las van a hacer aquí, así es que nada, si te parece, vamos a empezar con, a ver si, Fenomenal. ay, vamos a ver, voy a empezar con una de las que, perdón un segundito, con una de las que nos han hecho, porque no se me ha abierto todavía la aplicación, vale, de las que nos han mandado, ¿vale? Ujú, bien. A ver, me dice una paciente, ¿no? Tengo 40 años, me han diagnosticado endometriosis, le han hecho muchas pruebas, Ujú, pero la histerosalpingografía sale bien, no hay adherencias, las tropas están bien. Con una ecodoppler le han dicho que hay quistes de chocolate en el ovario izquierdo. No le han dado soluciones para la endometriosis, ¿no? La endometriosis le viene de familia, si no me equivoco. ¿Vale? No sé si eso puede ser importante o no. bien. Entonces ya he oído hablar de una serie de unas medicinas, de unas enzimas fibrinolíticas, que tienen luego unos nombres muy complicados, cada una de estas enzimas, que se están comercializando en España. No sabe si pueden ser adecuados o no, porque ella quiere saber a ti qué te parece, si pueden afectar a Ya. los tratamientos de fertilidad, estas Sí, el enzimas. tratamiento. Sí. Bueno, a ver, hay dos cosas que hay que considerar en esta pregunta. En primer lugar, hablar de lo que es la endometriosis, que yo creo que a lo mejor no estaría de más explicar un poco qué es la endometriosis y qué repercusión tiene sobre la reproducción. Y en segundo lugar, ocuparnos de este tratamiento concreto. En cuanto a lo que es la endometriosis es una patología que está caracterizada porque el endometrio, que como probablemente todos conocemos es la piel que cubre el útero por dentro, que es donde tiene que anidar el embrión, no sabemos por qué ese endometrio se sitúa en otros puntos del organismo, concretamente de la pelvis. Respecto a lo que a nosotros nos ocupa, la verdad es que, bueno, lo primero puede estar ese endometrio, como digo, en prácticamente cualquier lugar. Están de ciertos sitios tan peregrinos o tan raros como en la nariz y situaciones de ese tipo. Pero en cuanto a lo que a nosotros nos afecta, puede estar situado esos puntos de endometriosis a nivel de las trompas y de los ovarios. Y es donde puede haber afectación a nivel de la reproducción. A nivel de las trompas, el problema que, bueno, en general todos esos puntos de endometriosis, lo que ocurre es que cuando se va a producir la regla de esa mujer, igual que el endometrio normal sangra, estos pequeños puntos también, y eso es lo que hace que se puedan producir adherencias, es decir, que esas trompas o los ovarios se peguen a otras estructuras. Y eso es uno de los problemas que puede haber, que en la trompa... ay, me estoy yendo. Sí, Me pongo. perdón un segundito que voy a quitar el sonido de dos personas Mejor. que acaban de entrar. Un segundito. ¿Bien? Así, No, ahora mejor. un segundito. Estoy aquí. Muy bien. Aquí. Ay, silenciadas. Vale, ya está. A ver. ¿Bien? Sí. Sí. Bueno, lo que estamos diciendo es que cuando se pegan esas estructuras unas a otras, a nivel de las trompas es uno de los problemas, porque la trompa no es un mero tubo de paso de espermatozoides, sino que tiene que ser capaz de moverse para recoger el óvulo en el momento de la ovulación. Cualquier adherencia que se produzca va a afectar a la fertilidad. Además que a veces esos puntos de endometriosis en la propia trompa lesionan la misma y hacen que no pueda funcionar correctamente. Ujú, A nivel del ovario, el problema es algo similar. Esos pequeños sangrados en los puntos de endometriosis, como es un órgano macizo, se acumulan y dan lugar a unos quistes, lo que decía esta chica, que son quistes de chocolate, se llaman, porque es una sangre envejecida lo que ocurre.
Lo que hay que tener claro es que el quiste del ovario no es un problema per se. Es decir, eso es un concepto que ha evolucionado mucho en los últimos años. Antiguamente se pensaba que un quiste, por definición, había que quitarlo. No. Muchas veces quitar esos quistes lo único que hace es lesionar el ovario sano que hay alrededor. O sea, esos quistes, salvo que crezcan o que haya una sospecha de que sea otra cosa, no se deben tocar. Hoy en día es preferible pensar, saber que hay esa endometriosis y actuar en consecuencia. Lo que sí que le han comentado es que es verdad que no le han dado solución, pero por desgracia, a día de hoy no tenemos una solución. Es decir, no podemos curar la endometriosis. De forma similar a que nos ocurre con otro tipo de patologías, no podemos curar esa enfermedad. Lo que sí que podemos hacer es que, como es una enfermedad que evoluciona en brotes, intentar que la mayor parte del tiempo esté sin actividad para que no evolucione. Y eso sí que hay tratamientos bastante efectivos, ¿vale? Y desde el punto de vista de fertilidad, habitualmente la solución más eficaz es recurrir a una fecundación in vitro. ¿Por qué? Si las trompas están lesionadas, como suele ser lo más frecuente, porque a pesar de que ella nos refiere que la histerosalpingografía son permeables y que parece que no tienen adherencias, realmente es una prueba con muchas limitaciones a este nivel. Habría que hacer una laparoscopia para verlas y ver que no tiene adherencias. Entonces, la fecundación in vitro nos va a evitar ese problema, y el problema que puede haber es también a nivel del ovario que lesionen los óvulos. Y a nivel de los óvulos, pues en una fecundación in vitro vamos a ver cómo están esos óvulos y vamos a poder forzar la fecundación. Eso en cuanto a la endometriosis. El problema es que, como digo, no hay un tratamiento eficaz demostrado. Y estos tratamientos que refiere, que bueno, son enzimas que se ha visto que podrían mediar la inflamación, a día de hoy no se ha podido demostrar o no hay ninguna evidencia científica que pueda mejorar en absoluto un cuadro de endometriosis. O sea, desgraciadamente, tampoco parece que, por los datos que estamos teniendo, pueda ser una solución para la endometriosis. Entonces, no es que haya problema, no tampoco va a haber problema tan demostrado para la fertilidad, es que probablemente no le va a servir para nada. Por Ya, desgracia. espera un segundito, Alberto. Silvia, No sé si está con entrando esto una queda persona solucionado. que se le ha puesto la cámara. Si la puedes quitar, por favor. Eh, Silvia, que no sé si... Ay, gracias. Ya está. O sea, que no te parece que sea una medicina que pueda ser de verdad... Claro. Pues, a día de hoy, ya digo, los datos que hay, no se ha encontrado ningún dato realmente que demuestre una eficacia más allá del mero placebo, vaya, como siempre. O sea, no hay... El problema es que con una enfermedad que evoluciona en brotes, si tú das un tratamiento y esa enfermedad no evoluciona, pues claro, nunca vas a saber, si no es un estudio a gran escala, si es porque a esa paciente le has dado ese tratamiento o es simplemente porque en ese momento no estaba en actividad la enfermedad. Entonces, No, tienes que hacer un estudio a gran escala. Y en esos estudios es donde el tratamiento no ha demostrado ningún tipo de eficacia. Y, no, por supuesto, lo que no ha demostrado es que puede revertir las lesiones que ya existen. ya, ya. Ni este tratamiento ni ningún otro, por desgracia, ha demostrado que puedan evitarse. Las lesiones que existan no hay forma de poder evitarlas. Tenemos que actuar en consecuencia. Como digo, si el problema es de fertilidad, pues evitando ese bloqueo o esa lesión de las trompas, o intentando mejorar la fecundabilidad de esos óvulos que puedan tener algún tipo de lesión en la endometriosis, habitualmente con la fecundación in vitro. Independientemente de esto, bueno, claro, ya pensaba que a lo mejor las podía tomar, pero esas enzimas eran un poco peligrosas si se tenía adenomiosis. Vale, la adenomiosis es algo que algunos médicos habláis de ella y otros que jamás hablan de adenomiosis. ¿Cómo se puede saber de verdad si alguien tiene adenomiosis? A ver, la adenomiosis simplemente es una endometriosis en el músculo uterino. Nada más. O sea, realmente es muy raro que una paciente que tenga endometriosis no tenga algún cierto componente de adenomiosis, ¿vale? Sí, Otra cosa es que no seamos capaces de verlo. sí, Hay veces lesiones de adenomiosis muy grandes que se pueden ver por ecografía. Se ven como zonas negras que se ven en la ecografía que son muy sugestivas de adenomiosis, pero no siempre se puede diagnosticar. Y el hecho de que no lo veamos por ecografía no quiere decir que no existan. Lo que pasa es que muchas veces esa adenomiosis solo se vería si quitáramos el útero, cosa que evidentemente nunca hacemos hoy en día, o salvo en rarísimas ocasiones, y el patólogo nos dice habitualmente que es muy raro que en una endometriosis no haya adenomiosis. Otra cosa es la repercusión que tenga esa adenomiosis sobre la fertilidad, que eso es lo que no está tan claro. Cada vez, antes se le da mucha importancia, pero los estudios ya que se han ido haciendo con muchas pacientes no han demostrado que esa adenomiosis, salvo en casos muy extremos, que son los que podemos ver por ecografía, tenga una repercusión importante. Ahora,
lo que dice ella de que puede haber una repercusión de estas enzimas sobre la adenomiosis o que estén contraindicadas, yo particularmente no he visto nada. Bueno, es que lo Sinceramente, dice, es que lo que he lo he visto es leído. que los estudios es que no demuestran ningún efecto, ni beneficioso, No, ni en contra tampoco, no, ¿no? pues en la página web, Perdón, en la ¿perdona, página, Eva? en la página web de estas enzimas dice Sí, vamos, que no puedes tomarlo si tienes adenomiosis. claro, pero es lo que me refiero, pero que luego cuando yo me he ido a la literatura científica, Sí. yo no he encontrado una justificación de por ¿Por qué qué? en la adenomiosis no y en una endometriosis sí. Sí, O vale, sea, porque vale. realmente ser es lo mismo. O sea, una endometriosis y una adenomiosis, desde un punto fisiopatológico, de un punto de vista fisiopatológico, es lo mismo, Ujú. exactamente lo mismo. Ya, O sea, es un punto, un foco de endometriosis en el músculo uterino. Esa ujú. es una adenomiosis, sin Sí, más, no es otro cuadro patológico distinto. Entonces, no tiene sentido que puedas darlo en un punto determinado del organismo y en otro no. ujú. Y desde luego, ya digo, la evidencia científica es que no hay ninguna repercusión ni beneficiosa, pero tampoco contraria, desde el No, punto de vista de fertilidad, vaya. Entonces, no, yo desde luego los datos que le puedo decir es que no está contraindicado claramente, pero que tampoco creo que le vaya a beneficiar. Y no. desde luego no entiendo por qué la adenomiosis no y en la endometriosis sí. Desde luego, yo sí lo he visto, pero no sé por qué. Sinceramente, me tendría que explicar alguien de los que ha escrito eso por qué dice esto, por qué lo Vale, manifiesta, porque la literatura científica no lo demuestra. no lo demuestra. Vale. Bueno, ¿y con estereoscopia se podrían ver? ¿Se podría ver la adenomiosis? ¿O con estereoscopia tampoco? No, no porque la adenomiosis está en el músculo. O sea, tú cuando entras en una histeroscopia, lo que ves es la cavidad uterina, es decir, lo que ves es el endometrio, realmente. Ves el endometrio de verdad, ¿no? El endometrio correcto. Sí. Bueno, vamos a empezar por la base, a lo mejor. El útero se compone de tres partes o de tres capas. Una es el endometrio, que es la parte funcional, que es la da a hacia cavidad y es la que su función es desarrollar un embarazo. La parte más externa, que es una pequeña membrana, que es la que hace que el útero no se pegue a otras estructuras del abdomen, que se llama serosa, y todo lo que hay entre medias, que es la capa más gruesa del útero, es músculo. Es un músculo que su función es, en el momento de la finalización del embarazo, contraerse para dar lugar a un parto. Ujú. Bueno, pues la adenomiosis lo que asienta es ese punto de endometrio que asienta ahí, en ese músculo, en el lecho del músculo uterino. De forma similar a como otra patología que es muy frecuente y que todo el mundo le suena, pues, que son los miomas uterinos, que son tumores del propio músculo uterino. Bueno, pues aquí no son tumores que nazcan del propio músculo, sino que son esos implantes de endometrio que se colocan en el músculo. Pero claro, cuando tú entras en la cavidad con una histeroscopia, ves solamente la membrana que cubre esa cavidad que es el endometrio. Y no vas a poder indagar, salvo que hicieras un agujero, claro, y te Ya. pusieras a biopsiar el Vale, vale, músculo, vale, sí. cosa que no es recomendable porque evidentemente Sí. puedes lesionar ese útero. Vale, Entonces, vale. una histeroscopia nunca va a ser un elemento de Ya. diagnóstico. Se podría diagnosticar con ecografías, si se ven, con resonancias magnéticas, pero ya digo, no siempre se consiguen ver. Solamente lesiones muy grandes vas a poderlos ver por estudios de imagen. Vale, fenomenal. Vale, mientras nos mandan más preguntas que van a escribir una hora, te voy a decir, mira, ya está aquí. ¿Cuándo se descarta la inseminación artificial y se debe pasar a FIV? Bueno, fundamentalmente de inicio se debe pasar a fecundación in vitro en casos en que la realización de una inseminación tenga un muy mal pronóstico. ¿Cuándo es esto? Bueno, pues en primer lugar, si el factor masculino, el seminograma que tú haces, tiene unos contagios espermáticos, una calidad espermática eh, que hace que el pronóstico en la inseminación sea muy bajo. En líneas generales se suele hablar que un REM, la prueba REM, que ya sabemos que es ver cuántos espermatozoides en el seminograma tienen capacidad fecundante, si está por debajo de los 5 millones por mililitro en líneas generales, el pronóstico de una inseminación es muy malo y se suele aconsejar pasar a fecundación in vitro. También ocurre algo parecido con la edad. La edad de la paciente que quiere quedarse embarazada es un factor pronóstico fundamental en cualquier técnica de reproducción asistida, pero sabemos que a partir de los 39-40 años el pronóstico de una inseminación artificial decae bastante, de tal forma que muchas veces nos vemos obligados a
pasar directamente a una fecundación in vitro. Aunque esto también muchas veces hay que individualizar, como todo. O sea, tienes que ver exactamente el estudio global de la pareja. O sea, no es lo mismo una paciente con 39 años, con poco tiempo buscando el embarazo, con un Ya, seminograma excelente, a una paciente con 38 años con un seminograma muy bajo que llevan 5 años buscando. Entonces, ahí lógicamente es más fácil ir a una fecundación in vitro que el otro. sí, O lo mismo, una mujer que se está queriendo quedar embarazada y no tiene pareja, pues ahí a lo mejor, dado que en principio no tiene por qué tener un problema, es fácil poder hacer una inseminación artificial con 40 años con un buen pronóstico, mucho mejor y no tener que ir a una fecundación ya, in vitro. ya. Y Y mira, finalmente, en el caso de aquella pareja que ha estado pasando por inseminación artificial y no se queda embarazado o no consiguen el embarazo después de 3 o 4 ciclos, bajo mi punto de vista no se deben intentar más de 4 ciclos. Ahí, dado que el pronóstico a partir de ese cuarto ciclo de sí, inseminación decae bastante también, es sí. conveniente pasar a Sí. fecundación in Eso vitro. yo veo que es bastante, lo tenéis bastante unánime todos los médicos, lo de tres cuatro Ujú. intentos por tratar, 3, 4 Efectivamente. inseminaciones, 3, 4 FIV como mucho, que es como la cifra, ¿no? Sí, es que inseminación sobre todo es que es una estadística, o sea, lo vemos. A nivel experimental se ve que el pronóstico, o sea, la probabilidad de embarazo, que hoy en día podemos estar hablando ya de un 18 un 20% en inseminación, pero se mantiene muy estable en los 3 4 primeros ciclos, pero la probabilidad ya cuando tú valoras un quinto ciclo es muy, Ya. muy, muy inferior a esto, Pues porque mira, evidentemente las parejas que llegan ahí son parejas que tienen algo más en la alguna patología más. esta paciente me está diciendo, se ha hecho está en la quinta inseminación, en la tercera se quedó embarazada. Y entonces, claro, lo están siguiendo intentando. Claro, es distinto. Claro, porque es como que empieza a contar otra vez, Eso es ¿no? distinto, efectivamente. Empieza a contar. Además, tiene Claro, efectivamente, 33 eso es distinto. años Evidentemente, y un REM de incluso 40. te hace ser un poco más generoso a la hora de hacer ciclos porque, claro, ya el pronóstico cambia. Es una paciente que ya ha conseguido el embarazo en una inseminación y ahí yo creo que sí, ahí se puede apurar un poco más las opciones, ¿eh? El REM Por de eso es lo la que decía, que pareja, muchas veces hay que individualizar todo dependiendo de cada pareja, claro. claro, el REM de la pareja es 4 millones, pero que lo ha mejorado con vitaminas y tal. Bueno, 4 millones. eso está un poco justo, pero claro, a veces esos exámenes justos, si ha habido un embarazo previo, pues te hace decir, bueno, pues hombre, pues vamos a intentarlo otra Claro. vez. Claro, lógicamente no se puede ser, esto es biología, no hay reglas exactas en muchos casos. Entonces, si ha habido un embarazo, y dices, bueno, pues ¿por qué no intentarlo de nuevo? Tampoco a lo mejor vas a seguir empeñado en volver a conseguir, o si se puede, pues en unos cuantos ciclos pasarías a una fecundación in vitro. Claro. Pero a mí no me parece mal volver otra vez a la inseminación, Mm, aunque a priori el pronóstico no fuera excelente. mm, genial. Vale, pues pasamos a una tercera eh, pregunta de las que nos han mandado, ¿vale? Pero como además es una de las, es una usuaria que está aquí, pues vamos allá. Tiene 40 años y tiene ovarios poliquísticos, pero que básicamente sobre todo le afectan a que produce muchos óvulos de calidad regular, ¿vale? Pero no tiene más, no está afectada Ujú. más no le afecta la regla ni nada. Entonces ella nos pregunta que le interesa saber tu opinión sobre la DGP. ¿En qué casos a ti te parece interesante utilizarla? ¿Vale? Porque es que Bien. eso, bueno, ya lo hablamos el día que fui a verte, que es que cambia mucho de clínica, por eso queremos saber también tu opinión. Depende de la clínica, depende del médico, Sí. es la vuestra. Sí, a ver, el diagnóstico genético, desde luego, bajo mi punto de vista, la indicación fundamental, evidentemente, es cuando hay un problema genético en alguno de los miembros de la pareja. Esa es, evidentemente, la indicación principal. Es decir, si tiene una pareja, uno de los dos se diagnostica un problema genético o han tenido un hijo previo con una patología genética, y por supuesto no cabe la menor duda de que el diagnóstico genético es una prueba, o sea, es una técnica maravillosa para poder asegurar, o por lo menos en la medida de lo posible, asegurar que van a tener un hijo sano. Eso por descontado. Otra cosa son otro tipo de indicaciones fundamentalmente, que yo creo que de lo que está hablando de lo que se llama un screening de alteraciones genéticas, es decir, en aquella pareja que en principio no tiene por qué tener un problema, pero tiene posibilidad de un mayor riesgo, se ha hablado de la posibilidad de hacer un diagnóstico genético. Es decir, aquella pareja que la mujer tiene pues 40 años o más, que ha tenido abortos de repetición, situaciones de este tipo que a priori podría haber un mayor riesgo. Ahí yo reconozco que soy algo crítico. Bueno, yo y mucha gente ya en el mundo somos bastante críticos, ¿eh? Y los datos así nos avalan respecto a la hora de realizar un diagnóstico genético en estas situaciones. ¿Por qué? Pues porque
el problema del diagnóstico genético preimplantacional es que es una prueba de muy bajo rendimiento a la hora de, en cuanto a tasas de embarazo. Me explico. Cuando tú haces un diagnóstico genético en esta indicación que yo he dicho, es decir, aquella pareja que probablemente no tiene ningún problema para conseguir el embarazo, pero que tiene un problema genético, bueno, pues la probabilidad de embarazo, cuando tú aplicas un diagnóstico genético en esas situaciones, en la mejor de las literaturas, en la mejor de las clínicas que hay en el mundo, no pasan de un 35% de tasa de embarazo, documentado en todos los estudios. Cuando hoy en día en fecundación in vitro fácilmente hablamos como mínimo de un 50% en parejas que tienen problemas, ¿vale? Bueno, pues si estamos hablando de que una pareja que no tiene problemas para conseguir un embarazo tiene un 35%, si tú aplicas este tipo de técnicas a una pareja que tiene problemas para conseguir el embarazo, encima la mujer tiene más de 40 años, donde el pronóstico ya de la fecundación in vitro decae. ¿Qué ocurre? Que tú, si aplicas un diagnóstico genético en esa situación, lo que vas a hacer en la mayoría de los casos ya de base es reducir las posibilidades de embarazo que va a tener esa pareja frente a hacer una fecundación in vitro sin aplicar el diagnóstico genético. Eso a nivel teórico, pero es que además los datos así lo avalan. Es decir, los últimos consensos que ha habido de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Endocrinología lo demuestran que las posibilidades de embarazo que se ofrecen con un diagnóstico genético aplicado por edad materna o por abortos de repetición es inferior, en el caso de la edad materna, a hacer una fecundación in vitro sin más, sin aplicar un diagnóstico genético, o en el caso del aborto de repetición, que muchas veces son parejas que no tienen problemas para conseguir el embarazo, simplemente permitir el que se consigan el embarazo de forma espontánea y posteriormente, si es necesario, aplicar una técnica de diagnóstico prenatal. Respecto a esta paciente que llama, ella podría tener una consideración en cuanto al screening por edad, al tener 40 años, que es de lo que hemos estado hablando. Pero el ovario poliquístico, en principio, no le va a colocar en ningún riesgo genético, ¿vale? El problema del ovario poliquístico, de cualquier ovario poliquístico, el problema, hay solamente un tipo de ovario poliquístico, lo que pasa es que los síntomas que produce en cada paciente son distintos. No todas las pacientes tienen todos los síntomas, hay pacientes que tienen algunos, otros que tienen más o menos. El problema es que en ocasiones la paciente con un ovario poliquístico, la calidad que tienen los óvulos es menor, de tal forma que la probabilidad que tiene de que esos óvulos sean fecundados, aun con una fecundación in vitro, es menor. Y a veces también esos embriones, la calidad de esos embriones es menor, de tal forma que puede ocurrir en alguna ocasión que el pronóstico de una fecundación in vitro de una paciente con ovario poliquístico sea menor. Pero claro, si en esas circunstancias que estamos hablando, si es su caso, que no lo sé, que tiene unos embriones de baja calidad, si además le aplicamos una técnica de diagnóstico genético, es que probablemente las posibilidades de embarazo que se le van a poder ofrecer son mucho peores que el hecho de intentar una fecundación in vitro sin el propio diagnóstico. Yo, desde luego, solamente con estos datos que me da, yo no le aconsejaría un diagnóstico genético. A ver si te he entendido bien, porque ella suele tener, por ejemplo, unos 9 embriones, 10 embriones. Consigue. Claro. Claro, cuando hace DGP le queda uno solo. Claro, es que es uno de los problemas. Le queda uno. Pero claro, si no hace DGP, la sensación que tiene ella o los que no somos médicos es que podría haber estado haciendo 3 transfer, 4 transfer y no hubiera servido tampoco para nada. Tú dices que sí, que a lo mejor al no haberlos manipulado podrían haber dado embarazo. Claro, el problema es que de esos 9, que tenga uno, no sé si ni siquiera tendríamos que tener los datos. Si han tenido diagnóstico en todos, para empezar, porque siempre es fácil que como media el 20% de los embriones que se biopsian no lleguen a tener un diagnóstico. Ese es un primer problema que tiene el diagnóstico genético. Luego, claro, evidentemente, uno de los problemas que hay inherentes a la edad es que cualquier mujer, tenga problemas o no para conseguir el embarazo, la probabilidad de que cuando fecunden sus óvulos haya anomalías genéticas en los embriones que produzcan aumenta. Luego, es normal que por estadística pura, al menos el 25% de los embriones que genere una mujer por encima de 40 años, al menos el 25% tengan patología. Mínimo. Pero claro, luego encima la estadística es caprichosa. Y ese 25% pues, puede convertirse en un ciclo en un 50, en otro en un 60 y en otro en un 10. Porque es así, la estadística es así de caprichosa. Acumulando ciclos y ciclos termina siendo un 25%, pero en un caso concreto puedes quedarte que no tengas embriones, ni siquiera. Entonces,
claro, estamos extrapolando los datos de un ciclo en el que se han analizado 9 y solo tenía uno. Sí, Pero es que quizá en otro ciclo a lo mejor no sería así y el hecho de manipular ese embrión hace que la implantabilidad, y desde luego de ese embrión que era sano, la implantabilidad de ese embrión es menor que si no se hubiera aplicado el diagnóstico genético. Eso es de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que en su ya, caso ha ido mal, claro. sí, te entiendo. Ese es uno de los problemas que Claro, tiene. vale. Bueno, en el siguiente ciclo lo que le pasó a esta persona es que, es la segunda parte de su pregunta, cuando empezó a hacer una estimulación ovárica, a los 3 días de empezar, de repente había 2 folículos a 17 milímetros y hubo que suspender Ujú. anular. ¿A ti Claro, te eso. parece que por qué se puede producir eso? Sí, pues a lo mejor es fisiológico, o a lo mejor es por el ovario, o a ti que te, o es casual, o no tiene por No, qué. es que ocurre. No es fisiológico, evidentemente no es fisiológico, pero desgraciadamente a veces nos ocurre. A veces ocurre en ciclos aislados, sin que haya ninguna patología de base, simplemente hay ciclos en los que la estimulación se produce de una forma anómala. Es decir, de repente hay folículos que van muy deprisa y otros que van a un ritmo más normal. Es verdad que esos ciclos que se producen de esa forma suelen ser ciclos que muchas veces los cancelamos porque el problema es que la experiencia nos demuestra que los óvulos que obtienes de ese tipo de ciclos, aunque llegues hasta el final, suelen ser de aún peor calidad, con lo cual es preferible esos ciclos muchas veces no seguir adelante. Si aparecen esos folículos tan grandes tan pronto. Está hablando de un mecanismo anómalo, de una generación de los folículos de una forma incorrecta que no está funcionando bien. O porque hay un problema en el ovario de base, o muchas veces porque hay un problema en ese ciclo concreto, ¿vale? Y luego porque además una estimulación por definición no es una situación fisiológica, claro, Claro, entonces tú estás claro. sometiendo a una situación que no es la fisiológica y no todos los ovarios responden de una forma igual. Entonces, si tú tienes una situación así, lo que tienes que hacer es adaptar las pautas de estimulación para intentar que eso no vuelva a ocurrir. ¿Cómo? Pues a priori hay fundamentalmente dos estrategias. Hoy en día prácticamente todos utilizamos lo que se llama el protocolo corto con los antagonistas de GNRH, es el tipo de estimulación más o menos estándar en fecundación in vitro, pero no es la única. El clásico llamado protocolo largo, que lo hemos usado durante muchos años, hasta hace relativamente poco, ¿Qué ya va a hacer ese? ese tipo de situaciones controla un poquito mejor esos folículos anómalos. Y a veces incluso el uso de los anticonceptivos en los meses previos, que También. no todo el mundo los utiliza, pero muchas veces el anticonceptivo en el mes previo, precisamente ese frenaje durante el mes previo, evita en muchos casos esas asincronías en el desarrollo de los distintos folículos. Entonces, habría que ver, pero desde luego lo que hay que intentar, si te ha pasado en un ciclo, que eso nos pasa a todos y desgraciadamente seguiremos viéndolo, si ha pasado en un ciclo determinado, lo que hay que intentar es adaptar la pauta de estimulación para intentar que eso no vuelva a ocurrir. Y no tiene por qué volver a ocurrir, ahí sí que le tengo que dar un mensaje de ánimo. Genial. Una de las personas que está ahora mismo aquí, que chicas os animo a que preguntéis, que os aprovechéis, porque luego me escribís a mí, preguntáis en los foros. Tenemos aquí al doctor García, aprovechemos, que yo tengo aquí preguntas para él, pero las que estáis aquí sois las que podéis aprovechar. Nos preguntaba una de las chicas que cuántos intentos de FIV, como mucho también, que antes lo hemos hablado un poquito, pero Claro, a ver, esta pregunta ya no es tan categórica, por ejemplo, como inseminación, y menos hoy en día, porque esa pregunta, la respuesta inicial que yo suelo decir es que depende del sentido común. Vaya, me explico. Hoy en día las tasas de resultados en fecundación in vitro afortunadamente han mejorado muchísimo. Estamos hablando ya de tasas, en muchos casos, por encima del 50%. Entonces, no es tan fácil, afortunadamente, como antiguamente, que las cosas lleguen a avanzar o que llegues a tener pacientes que vayan teniendo terceros, cuartos ciclos, etcétera. Y muchas veces el problema es que cuando llegas a esas situaciones de ciclos repetidos, en muchos casos, por el camino encuentras cosas, encuentras patología que no conocías al principio. A veces encuentras pues, problemas a nivel de la interacción del óvulo y del espermatozoide, calidad ovocitaria alterada, o bien al revés, calidad espermática que hace que fecunden menos, unos embriones de baja calidad, cosas de las que hay que sacar conclusiones para realmente aconsejar a una paciente si se debe continuar por esa vía o es aconsejable dar un cambio de rumbo por el camino. Entonces, de base sí, y todos hemos hablado que la mayoría de los embarazos se consiguen los 3, 4 primeros ciclos, ¿vale? Pero a veces no se debe llegar ahí tampoco.
O sea, porque a veces si por el camino has encontrado ya una patología de base antes de ese tercer ciclo, pues quizá no se debe llegar ni siquiera al tercero. Y Sí. en otros casos, pues debes llegar a un cuarto porque si todo está realmente bien y no sabes un por qué, has hecho todas las pruebas y no encuentras un porqué claro de por qué no se consigue el embarazo, pues sí se debe llegar a ese cuarto. Pero ya digo que afortunadamente hoy en día son pocos los casos que llegas a tener esas situaciones del fallo de implantación que llamábamos antes, donde no implantan los embriones. Afortunadamente es una patología que cada vez tenemos menos casos de fallo de implantación, porque eso que llamamos antes de fallo de implantación, ahora ya sabemos que los que ahora se puede hablar de fallo de implantación no lo son porque tienen una calidad vocitaria alterada, tienen una edad avanzada, Trombofilia, que tienes se algo que descubren. realmente te está dando la explicación de por qué no es ese fallo, no es, Claro. se está produciendo ese fallo de implantación. Pero en la comunidad, que es un espacio que tenemos en Creando una Familia, un espacio privado, hay una de las usuarias, ella se ha hecho los tratamientos en Checoslovaquia, porque ella es de Ujú. Checoslovaquia, y nos ha dicho que allí se hacen 8 y 9 tratamientos de FIV, que allí es súper normal. Estimulan menos, o sea, allí la idea es conseguir muy poquitos embriones, pero vamos, que las estimulan 8 y 9 FIV en Checoslovaquia, A mí me parece un poco excesivo, ¿no? sinceramente. Hombre, yo hace muchos años, pues estamos hablando de casi 15 años, yo tuve un embarazo en un noveno ciclo, vaya, pero yo desde luego en aquella pareja, es verdad que era un caso, ya digo, en aquella época que hablábamos de tasas de embarazo de un 20% nada más, ¿eh? Ujú. Y todo iba muy bien, y bueno, ellos querían seguir, y en que les hablamos de otras cosas, siguieron, pero eso son unas excepciones, a mí me parece una barbaridad, o sea, y más con los resultados que hay hoy en día, o sea, sinceramente una pareja antes de un noveno ciclo, vaya, seguro que le has encontrado algo. Es muy raro que con una tasa de embarazo buena en una Claro, clínica sí. no encuentres en un noveno ciclo que hay un factor que esté justificando por qué no lo han conseguido antes, vaya, ¿no? Claro, porque ella nos decía que se decía en España sobre el tema de hasta cuántas FIV se pueden hacer sin que nos afecte a la salud, que así aprovecho para No, preguntártelo a ti, pero claro, es que con el nivel claro. de ciclos que hacen allí, claro que está, lo Claro, normal es que estén a ver, preocupadas. desde un punto de vista de salud no hay un problema. O sea, realmente, a ver, es otra cosa, porque a veces hay mucho mito alrededor Vamos, de las estimulaciones, ¿no? No hay problema. O sea, está perfectamente demostrado. Hubo algún estudio que hablaba de riesgo de cáncer, pero eso está perfectamente demostrado con estudios correctos que la medicación ni produce cáncer, ni produce problemas de menopausia precoz, ni no hay ningún efecto secundario a largo plazo relacionado con los tratamientos de reproducción asistida. Es decir, pues sí se pueden hacer con una seguridad bastante importante. Otra cosa es que tenga sentido, realmente, porque muchas veces el peor efecto secundario de todo eso también no hay que despistarse, es la cabeza. el Y la emocional. cabeza lo pasa muy mal. Y aguantar 9 ciclos, eso es realmente duro. A mí me parece realmente duro. Y me preocupa mucho más, muchas veces, el aspecto psicológico de esa pareja que está sometida a 9 ciclos. Me parece mucho más importante que el efecto que puedan tener esos Claro, tratamientos desde un claro. punto de vista Es que hormonal. Vaya, ¿no? para España es muy llamativo. Es que ella me explicaba que en Checoslovaquia era muy normal que la gente llegara, la gente que no lo estaba consiguiendo, pues aquí antes nos habéis parado, o lo habéis intentado por lo menos, seguro, Claro. pararnos antes de llegar al octavo tratamiento. No sé, yo desde luego no me parece, ya digo, hay que pensar, tengo claro que el peor efecto secundario de la reproducción asistida es el aspecto Es el psicológico y me emocional. parece que eso me parece una barbaridad, o sea, me parece que antes tú tienes que ofrecerle alternativas realmente mucho más correctas y mucho más válidas. Lógicamente esto es biología, tú a una pareja que tú le estés encontrando, yo que sé, un factor ovocitario realmente severísimo, si tú te preguntas, ¿es imposible que consiga el embarazo? Pues no le puedes decir que no. Claro, imposible nunca va a ser. La biología hace que aunque sea muy improbable, le puede decir que es improbable, pero Sí, imposible, no, no, el no. médico que diga las cosas seguro o imposible, seguro que alguna vez se va a Eso equivocar. es Eso es así. Entonces, hombre, sí, claro, si sigues, pues a lo mejor al cabo del ciclo número 20 pues lo consigues, claro, pero otra cosa es que eso, lo que decía al principio, o sea, que muchas veces la repetición hay que pensar también en un factor importante en medicina, como toda la vida, que es el sentido común y hasta dónde debes continuar. Y yo creo que a mí me parece un poco excesivo. Situaciones también hay otros países, por ejemplo en Holanda, donde también se hacen muchos ciclos, pero también son situaciones distintas. Ahí están cubiertos financiados por la sanidad pública y bueno, pues es obligatorio solo transferir un embrión para evitar riesgos de embarazo múltiple. Eso lógicamente te reduce un poco, pero bueno, ahí puede tener más sentido, lógicamente, el repetir más ciclos por Sí. esas circunstancias.
Pero que yo sepa, por ejemplo, en República Checa no, o sea, se pueden transferir hasta 3 embriones como en la mayoría de los sitios, con lo cual yo particularmente ahí discrepo, claramente. Yo no, salvo en casos muy seleccionados, que nunca se puede decir imposible en todos Sí. los casos, pero yo Bueno, a ella líneas generales no aconsejaría llegar ahí, ¿eh? ha tenido suerte y creo que ha sido la segunda FIV que justo entró con nosotros, se ha quedado embarazada y de mellizos. También. Te digo encima porque, claro, las pacientes ya sabes que nos gusta en general, aunque a vosotros nos guste, a nosotras es como, y además mellizos, qué bien. Sí, Eh, efectivamente, los múltiples siempre tienen esa comparación. Es verdad que la- todavía lo asumimos porque efectivamente las parejas le suelen venir bien muy bien, incluso a claro, veces, pero bueno, claro. hay que intentar evitarlo. Ella Sí. estaba, o sea, ya estaba muy preocupada porque, claro, veía a sus compañeras haciéndose 7, 8, 9 tratamientos y ella no se sentía como personalmente, lo que tú dices, preparada emocionalmente para aguantar Claro. 8 o 9 FIV, porque no son transfer de, yo qué sé, una transfer de ovo, no, no, una FIV tras otra FIV tras otra FIV. A mí Sí, me parece que eso, y menos en el contexto actual de la situación, pues, de los tratamientos, con los resultados que tenemos, a mí me parece que eso es excesivo, sinceramente. Me parece que, vamos, ya que mucho no. antes de eso vas a encontrar algo, seguro. Vale. Una de las personas que está aquí nos dice, ¿qué es lo que falla cuando no se produce la implantación del embrión tanto en la inseminación como en FIV? ¿Dónde está el clic ese? ¿Lo sabes? Menuda pregunta, ojalá lo supiera. Es difícil, desgraciadamente no lo sabemos. Es la mayor piedra de toque que tenemos todavía en la reproducción asistida. Según va pasando el tiempo, cada vez controlamos mucho mejor todos los procesos, controlamos mejor las estimulaciones, los procesos de fecundación, incluso el desarrollo del embrión en cultivo, en los incubadores. Pero la verdad es que desgraciadamente, una vez que está el embrión en el útero, os lo voy a decir con la mayor sinceridad del mundo, o sea, no tenemos ni la menor idea de por qué un embrión determinado implanta y por qué otro no. O sea, no tenemos ni idea. No sabemos qué sustancias, qué moléculas, qué es lo que hace realmente que es un embrión determinado implante y el otro no. O sea, sinceramente. Es más, y aprovecho esto para decirlo, o sea, cuando hablamos de calidad embrionaria, a día de hoy hay que ser sincero, o sea, no estamos hablando de una calidad embrionaria real. ¿Eh? Calidad embrionaria real será el día de mañana cuando seamos capaces de saber qué es lo que tiene que tener un embrión realmente para ser capaz de implantar. Ese día podremos decir este es bueno y este es malo. Lo que hoy en día estamos llamando buena calidad o mala calidad es una calidad estadística, exclusivamente. Es que estudiando embriones hemos visto que la probabilidad que con un determinado aspecto del embrión, la probabilidad, como digo, de que ese embrión implante en el endometrio es mayor que con otra, pero ni los mejores van a tener un 100%, ni los peores van a tener un 0%. Porque, como digo, o sea, no es una calidad real porque ese No, proceso a día de hoy, desgraciadamente, no. no lo Sí, conocemos. por eso si decís que te embaraza un embrión de lo de calidad A, pero los de C también embarazan y dan También. Y mellizos. los de tipo E, Sí, incluso, hablando de seguir, ¿eh? O sí, sea, los de tipo D y E, o 1, 2, 3, 4 y 5, dependiendo de sí. las calidades, los peores, la probabilidad será menor, pero también implantan, ¿eh? Ojo, o sea, eso hay que dejarlo claro. O sea, todo embrión que sea evolutivo, sea más bonito o más feo, puede implantar, con mayor o menor probabilidad, pero puede implantar. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, si está vivo, hay que transferirlo, porque de vez en Claro, cuando claro. todos hemos tenido Sí, casos de embriones de muy baja calidad, que a veces no dan ni un duro por él sí. y están los niños Y están correteando ahí. por el Sí, mundo. Y son niños normales, ojo importante, ¿eh? Esa, cuando hablamos de buena o mala calidad, está hablando solamente de probabilidad de que implante. Pero no, un embrión de peor calidad no va a tener más riesgo de aborto, ni de malformaciones, ni de nada. O no. sea, una vez que se produzca el embarazo, va a ser un embarazo completamente normal, sea A Sí, o con sea las B, mismas sin opciones o ningún no problema. de tener problemas. Efectivamente. Sí. Sí, había una vez una ginecóloga me dijo que algo que puede parecer muy sencilla, ¿no? Que es los embriones buenos son los que embarazan. Que claro, dices, es verdad, es Más suena probablemente, muy claro. Sí, obvio, pero claro, es que una puede no embarazar. O sea que, y un sí, sí, por supuesto. O sea, todos hemos tenido, todos los que nos dedicamos a esto, hemos tenido transferencias de 2 y de 3 cuando transferíamos 3 embriones de tipo A y no conseguir embarazos, pero no una, un montón de transferencias. Y también todos podemos comentar esos niños que eran embriones de tipo B. Es así de claro.
Vale, mira, una de las usuarias que están conmigo en la comunidad nos preguntaba, ella se ha hecho varias inseminaciones y ya va a pasar es joven, tiene 34, 35, pero ya va a pasar a FIV, porque ya se ha hecho inseminaciones y ya no quiere seguir. Pero tiene una preocupación. Ella tiene un poco de baja de reserva ovárica a pesar de su edad, ¿vale? Y le da miedo pensar que pueda estar desencadenada por los muchísimos tratamientos anticelulíticos que se ha hecho, sobre todo cavitación y lipoláser. Ha utilizado cargas energéticas de alta penetración, láseres diodo de varias longitudes de onda, ultrasonidos. Ahora, claro, pues cuando no está quedándose, está dándole ahí un repaso a todo lo que ha podido ir haciendo para ser joven, tener baja reserva ovárica y está preocupada de si tanto tratamiento le puede estar afectando. Bueno, en principio ningún tratamiento de estos de estética ha demostrado hasta el momento que tenga ningún tipo de repercusión a nivel ovárico. Es No, decir, no creo que deba preocuparse por ahí. El por qué tiene una reserva ovárica menor de la esperable en principio por su edad, hombre, va a ser prácticamente imposible saber en su caso concreto, pero hay que partir de la premisa que es que si hubiéramos podido investigarlo cuando tenía 20 años, es posible que ya la tuviera así. no. Eso hay que partir de esa base. O sea, hay mujeres que de base nacen con una reserva ovárica menor, de entrada. Hay otras mujeres que sufren ataques autoinmunes, igual que ocurre con la patología del tiroides, en lo que son patologías en las que nuestro sistema inmune ataca a nuestro propio organismo, el ovario se ve a veces atacado y por perder parte de esa reserva ovárica. Y hay veces que genéticamente una mujer, bueno, pues viene determinada para que su reserva ovárica acabe un poco antes de lo normal y que empiece a tener, llamémosle, un envejecimiento algo más acelerado a nivel ovárico. Mm. Es imposible saberlo, pero normalmente esos son los tres motivos por los que una mujer tiene una reserva ovárica disminuida. Los tratamientos, quitando los tratamientos del cáncer, quimioterapias o radioterapias, ningún otro tratamiento ha demostrado que provoque algún tipo de efecto a nivel de la reducción de reserva ovárica. Ni Mm. siquiera los anticonceptivos, que también se ha hablado mucho de los anticonceptivos, todo Sí, lo contrario. O sea que los que los anticonceptivos no tienen utilizáis. ningún efecto a nivel ni de aumento ni de disminución de la reserva ovárica. Por ahí no tiene ningún tipo de relación. No, fenomenal. Pues se quedará más tranquila, esperemos. Sí, y bueno, y dejarle claro que con una reserva ovárica disminuida también se consigue el embarazo con el fecundación in embarazo, vitro. O sí, sea, que eso es lo primero que hay que dejarlo. O sea, no le podrán cambiar, los médicos que le lleven tendrán que sí, adaptar las pautas de estimulación a su situación, pero que claro, en su situación también se consiguen también los se pueda. embarazos, que esté Ajá. tranquila. Sí, sí, si no me equivoco, una baja reserva ovárica con 34 tiene mejor pronóstico que una baja Claro, reserva de 40 o de efectivamente, eso 43. es así. Entonces, muchas veces son situaciones en las que a lo mejor una pauta que a lo mejor otra mujer con 34 años estimularías con 150, a lo mejor unidades hay que darle 300, pero que también sigue teniendo 34 años y claro que Claro, puede tener un buen pronóstico y que no mire y que no empiece a pensar en donaciones de ovocitos ni historias, que es claro. lo que a veces pasa con esto, que eso Vale, no vale. tiene nada que ver. Fenomenal. Nos pregunta otra persona de las que está aquí que en qué punto se recomienda ya hacer pruebas de trombofilia o inmunológicas. Normalmente se suelen aconsejar las trombofilias y las pruebas inmunológicas que se investigaron inicialmente en el aborto de repetición, o sea, las parejas que sufren, que no tienen problemas para quedar embarazadas, sino que pierden los embarazos. Hace ya muchos años, hace mucho tiempo que se sabe que esas parejas que tienen abortos, esas mujeres, mejor dicho, que tienen abortos, tienen mayor probabilidad de sufrir patologías relacionadas con las alteraciones de la coagulación. Ujú. Y ya después, por analogía, se vio que aquellas mujeres que tienen fallos repetidos de fecundación in vitro, también esos fallos de implantación reales que decíamos antes, que cada vez son menos, pero que también existen todavía, también en un mayor riesgo de sufrir trombofilias. Es decir, aquella pareja que haya tenido, o aquella mujer que haya tenido dos ciclos al menos de fecundación in vitro con embriones de buena calidad, con sus correspondientes congelados, yo creo que no sería de más hacer un estudio de trombofilias y ver realmente si hay algún tipo de factor inmunológico o relacionado con la coagulación que pudiera afectarse. O bien si lo que tienen son abortos de repetición. Son las dos indicaciones principales para llevarlo a cabo. No lo suelo aconsejar, como hay gente pacientes que lo dicen de entrada. ¿Por qué? Porque la probabilidad real de cualquier pareja que entra por la puerta de hacer este tipo de estudios, que además a veces son costosos, que llevan tiempo, son muy caros, no todas las compañías de seguros lo cubren. La probabilidad de que una pareja que no haya tenido
alguna de estas dos situaciones tenga alguna alteración de este tipo, es inferior al 5%. Entonces, por eso no lo hacemos de forma rutinaria, sino solamente en estos casos. Vale, fenomenal. Pues una de las preguntas que nos habían enviado, vamos a ver. Una paciente que dice, tengo hecha una histeroscopia diagnóstica en abril de 2013 para descartar fallos de implantación. En noviembre, hace poquito, le hacen una histerosalpingografía y ahí encuentran imágenes sugestivas de hiperplasia endometrial. Dice que hasta qué punto la histero es fiable para esto. Pero yo además te quiero preguntar, no es raro hacer, o sea, desde donde yo sé, no se suele hacer primero una histerosalpingografía, porque la histeroscopía es mucho más, te enseña muchas más cosas, ¿no? Sí. Hombre, la verdad es que la evolución, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Normalmente se hace una histerosalpingografía de la base, en un estudio Claro, de base, y luego en algún caso se puede necesitar hacer una histeroscopia. Sí, la verdad es que la evolución de primero una histeroscopia y la histerosalpingografía también es es sorprendente. Pero extraña, claro, en cualquier caso, de cara a la patología endometrial, desde luego lo que realmente diagnostica una patología endometrial es una histeroscopia, nunca una histerosalpingografía. Una claro. histerosalpingografía que es frecuente. Yo lo he visto también un montón de veces que lo dicen los radiólogos, pero yo no sé de dónde lo sacan. Vaya, o sea, yo he visto montones de veces eso puesto en el informe, en endometrios que luego o los biopsiabas o los hacías ecografía y eran rigurosamente normales. O Nada, sea, nada. que no O sea, sé de dónde sacaban eso. estas palabras que le decían a ella, tú las has visto más veces y luego Un mirabas montón. y no Y no veías. tiene nada que ver. Una histerosalpingografía nunca es una buena prueba. Es buena prueba para ver morfología uterina, para ver malformaciones uterinas, para ver que las trompas son permeables. Pero para ver una patología del endometrio no sirve para absolutamente nada. O sea, no es fiable en absoluto. La prueba ideal para diagnosticar una hiperplasia es una biopsia de Vale. endometrio, claro. Una biopsia, ¿no? Normalmente en el lecho de una endometrio una histeroscopia o bien incluso sin histeroscopia. Una biopsia de endometrio se puede hacer en la consulta sin necesidad de histeroscopia. Esa es la prueba realmente para estar seguro de que no tiene una hiperplasia endometrial. Sí. Pero normalmente en una histeroscopia la imagen del endometrio cuando es hiperplásico es bastante característica. Vaya, o sea, no se da por normal una histeroscopia Sí. de una hiperplasia endometrial. Es muy, muy difícil que Sí, un perdona, quedismo se te la escape. hiperplasia, para las que no lo saben, si puedes decir así de una manera sencilla, que es que está un poco ¿Perdón? inflamada, que la hiperplasia, que La se hiperplasia, sí. que está un La hiperplasia poquito, es efectivamente, el endometrio, el- un endometrio en un ciclo normal del ovario, de dos fases, sabemos que tiene dos fases, una antes de la ovulación y otra después de la ovulación. En la primera fase de la ovulación, del ciclo ovárico hasta la ovulación, el endometrio lo que hace es que va creciendo progresivamente. Cuando llega el momento de la ovulación, cambian las hormonas que produce el ovario, que hasta ese momento eran los estrógenos, y cambia y sobre todo produce progesterona. Y esa progesterona hace que ese endometrio ya no crezca más y lo que se haga es que se transforme para recibir un embrión en caso de que se produzca. Si a las 2 semanas no se produce un embarazo, no hay embrión, bajan los niveles hormonales y ese endometrio se elimina completamente con la regla y vuelve otra vez a empezar el ciclo. Bueno, pues a veces ese crecimiento de la primera fase, o bien porque no se produce ovulación, o bien porque hay una patología en el propio endometrio, no se detiene. Y ese endometrio crece más de lo debido, ¿no? Entonces, eso es lo que es una hiperplasia endometrial. Un endometrio que prolifera más de lo debido en la primera fase del ciclo o en general durante todo el ciclo. Es importante, bueno, por supuesto, desde el punto de vista de reproducción, un endometrio con una hiperplasia endometrial, que puede haber una hiperplasia puntualmente o de forma crónica, ¿vale? Es verdad que puede haber un mes en el que no ovule y se produce una hiperplasia y eso al mes siguiente está resuelto el problema. O una hiperplasia desde el punto de vista patológico. Es verdad que en un endometrio que tenga una hiperplasia, un embrión que tú implantes, la probabilidad de embarazo va a ser mucho menor. Eso es es que, cierto, ¿vale? claro, nos pregunta Y eso. desde el punto de vista de salud general también es importante descartarlo, porque es que una hiperplasia endometrial hay que ver qué tipo de hiperplasia endometrial tiene, Sí. porque algunas hiperplasias endometriales, que hay varios tipos, algunas pueden tener un riesgo de terminar con el tiempo desarrollando un cáncer. O sea que una hiperplasia no solo ya desde el punto de vista de reproducción, hay que estar plenamente seguros. Pero ya digo que por una histerosalpingografía yo No, no creo que sea la patología como, no. vamos, una prueba diagnóstica como para que se preocupe habiéndole hecho una histeroscopia previa, vaya. Claro, es que eso es lo raro, que en la histeroscopia no se lo hubieran visto y luego en la histero sí, y le quieren Es hacer muy difícil. legrado y biopsia de endometrio. Hombre, ya digo, sí, si quieren estar seguros, vaya, hombre, le hacen yo el legrado me lo saltaría, yo creo que el legrado no viene a cuento. O No, sea, yo creo que una biopsia, hombre, es una prueba incómoda, pero no es mucho más que es un poquito más que una citología. O sea, consiste en hacer una biopsia, se hace una consulta sin más, colocar un espéculo
y un tubito que se introduce dentro del cuello y aspiras un poquito el endometrio. No es cómodo porque nota como un pellizco, Sí. vaya, cuando tú coges esa muestra. Pero a ver, no es pasar por un quirófano y un legrado. O sea, yo en su caso, sí, que se quieren cerciorar, bueno, pues se puede hacer una biopsia, ¿eh? Sin más. Pero pensando también en salud general, incluso, no solo en reproducción. Vale. Pero vaya, yo sigo pensando que la probabilidad de que con esos datos tenga una hiperplasia es mínima, vaya. Sí, vale. Nos pregunta otra de las personas que está aquí, tiene 33 años, baja reserva, un bioquímico, dos inseminaciones y dos FIV negativas. Bueno, aunque en uno de ellos ha tenido el bioquímico. Hasta ahora solo me habían visto un quiste endometriósico en un ovario y en 2 semanas le hacen histeroscopia quirúrgica para ampliar la cavidad del útero y rasparle las paredes porque dicen que lo tengo como calloso y por eso el embrión me implanta, que puede ser que tenga que ver con algo de que le digan que tiene adenomiosis, algo así, por ahí puede. ¿Usted cree que la morfología del útero y estas gotitas de endometriosis que tengo en las paredes pueden ser tan determinantes? Muchas gracias. Es lo que decíamos antes, que, a ver, muchas veces el problema de la adenomiosis hay mucha duda al respecto de que la adenomiosis per se tenga una relación clara de la adenomiosis, salvo en casos muy extremos. Hombre, si se está viendo por ecografía, puede ser un factor determinante, pero desgraciadamente muchas veces en la endometriosis, más que la adenomiosis, el problema es la endometriosis per se. Me explico, uno de los grandes problemas de la endometriosis es la repercusión que tiene a nivel ovárico y a nivel de la calidad de los óvulos. Ese es el gran problema de la endometriosis hoy en día en fecundación in vitro. Sabemos que la calidad de los óvulos que aparecen en una paciente con endometriosis es menor, aunque morfológicamente no lo parezca, pero sabemos que desgraciadamente en un porcentaje de casos de mujeres con endometriosis, los embriones que generan, la probabilidad que tienen esos embriones, por buen aspecto que tengan, es menor por el hecho de proceder de un óvulo con endometriosis. Eso me parece que puede ser algo más determinante que el hecho de la propia adenomiosis. ¿Por qué? Porque además la experiencia nos marca que cuando en algún caso nos vemos obligados a aconsejar a una mujer con ese tipo de endometriosis, con unas adenomiosis bastante severas, pasar a una donación de óvulos, pues resulta que esas mujeres, cuando sustituimos el óvulo, resulta que se quedan embarazadas con la misma probabilidad de embarazo que una mujer que no tenga endometriosis, con lo cual esa adenomiosis, por eso digo que no es tan determinante como la propia lesión que pueda tener El la ovario. endometriosis a nivel del propio ovario. Sí, Pero bueno, en su caso ha tenido 2 ciclos de los cuales uno se ha quedado embarazada. claro. Sí, es Si que es un ya le dicen bioquímico todo real, negativo, pero no, un bioquímico a ver, yo creo que ahí pasa a es ser. un factor, a ver, para ser optimista, vaya, si es un bioquímico real, vaya, o sea, donde ha habido una prueba de embarazo realmente positiva, aunque no haya llegado a poderse ver por ecografía, lo que te está diciendo es que ha habido una implantación, con lo cual eso te hace ser realmente optimista. Es un 20. Es que cuando lo vives te parece que no, pero realmente es un 20, o sea, ha tenido un 25% de. Claro, es que el aborto es muy frecuente, desgraciadamente, y más cuando consideramos estos en la fase precoz. Se habla que entre un 15 y un 20%, según la literatura, de embarazos puede finalizar en aborto si incluimos estos tan precoces, que se producen también espontáneamente, ojo, no es que Ya, sea más frecuente en fecundación ya. in vitro. Cuando se han hecho estudios en parejas que buscan embarazo espontáneamente, se ve que hay la misma probabilidad de embarazo bioquímico. El problema es que, claro, este tipo de embarazos normalmente se confunden con la regla. O sea, una pareja que está buscando embarazos muchas veces no se daría ni cuenta de que se ha quedado embarazada, Sí, sino que le baja la regla y ya está. sí. Solamente se encuentran cuando se hacen estudios donde se va buscando específicamente estos embarazos. Ajá, ajá. ¿Y la adenomiosis puede tener algo que ver con la edad? Quiero decir, que las que tenemos más de 40 años podemos ser más proclives a ir desarrollando algo de adenomiosis o no tiene nada que ver. No, tiene que haber una endometriosis de base. O sea, es lo que hemos dicho de base. Es decir, si no Vale, se tiene una endometriosis, no va a haber problema. vale. Evidentemente, si tienes una endometriosis de base, pues claro, según va pasando la edad, mientras haya un estímulo estrogénico, va a haber un estímulo sobre esa endometriosis. Porque la endometriosis va a acabar cuando llegue la menopausa. Pero hasta ese momento, como los ovarios producen estrógenos, esa endometriosis va a poder evolucionar. No. Evolucionará o no, porque esos son los factores que comentábamos al principio, que no podemos saber qué Sí. hace que unas fases se Ajá, evolucionen y otras no. ujú. Pero mientras haya estrógenos va a poder evolucionar. Lógicamente, una paciente
que tiene endometriosis, cuantos más años tenga, pues claro, ha tenido más tiempo para que esa enfermedad haya evolucionado, Vale, pero tiene que haber una endometriosis de base, si vale, no, no va a haber vale, una vale, adenomiosis. La adenomiosis no es una enfermedad con una entidad propia, es una endometriosis con implantes en el útero, ¿no? Vamos a decir, no es una enfermedad distinta a la endometriosis, ¿eh? vale, ok. Vale, nos preguntan una de las preguntas que nos enviaron. ¿Qué relación tiene un hipotiroidismo subclínico detectado en 2 embarazos con los abortos que ha tenido en esos embarazos a las 7 u 8 semanas? ¿Puede tener que ver? A ver, un hipotiroidismo subclínico, por definición, si es un hipotiroidismo subclínico de verdad, por definición es un hipotiroidismo que está bien controlado, ¿eh? Con lo cual, si es así, no tiene por qué tener ningún tipo de relación, ¿eh? Ujú, El problema del hipotiroidismo subclínico, y por lo que muchas veces hoy en día los endocrinos los tratan incluso antes de la búsqueda del embarazo, es porque es verdad que lo que te está diciendo es que es una glándula tiroides que funciona por debajo de lo debido, de tal forma que para que produzca unos niveles hormonales adecuados, la hipófisis, que es la glandulita que tenemos en la base del cerebro, que es la que estimula la función de todas las demás, tiene que trabajar más y al trabajar más la hipófisis consigue que el tiroides compense y produzca las hormonas necesarias para el funcionamiento ujú, diario. Pero claro, de base el tiroides no funciona bien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se produce un embarazo, cualquier mujer, las necesidades de hormona tiroidea aumentan. Entonces, claro, en un tiroides que está funcionando un poquito mal, a veces ese aumento de hormonas tiroideas que necesita esa mujer no llega y puede llegar a producir problemas, pero esos problemas son más avanzados. Es decir, estos abortos precoces, achacar a un hipotiroidismo subclínico es realmente complicado, ¿eh? Si hay una patología de tiroides que no estuviera controlado, es decir, si hay un hipotiroidismo clínico, es decir, que no estuviera bien controlado, sí que tendría relación con el aborto. Pero un hipotiroidismo subclínico, cuando se tratan, es para evitar unos abortos más tardíos y problemas más de malformaciones, pero más tardías. Estos abortos precoces, en principio, no creo que tengan nada que ver con su hipotiroidismo subclínico, lo cual no quiere decir que se tenga que tratar. no, O sea, yo sí lo trataría e incluso antes de que quede embarazada, ¿eh? ujú. Pero para evitar esto, los problemas más avanzados, no en estas fases iniciales, ¿eh? Y así por tu experiencia y lo que has visto en estos años, hay algunas semanas, yo sé que las más complicadas, si no me equivoco, son la semana de las 7 a las 10 para el embrión, ¿no? Que es cuando más se tiene que No, son las primeras 8, ¿eh? las primeras. El 90% de los abortos ocurre antes de la octava semana del Ujú. embarazo, ¿vale? El 90. Normalmente siempre se habla del primer trimestre, pero muchas veces por la forma de llevar los embarazos. O sea, la mayoría de las veces en un control de embarazo espontáneo, que no sea de reproducción asistida, se hace como mucho una primera ecografía al principio y muchas veces hasta la semana 12 no se hace la otra ecografía. Y en algunos casos hasta la semana 12 no se hace ninguna, de tal forma que todas las interrupciones del embarazo que se producen intermedias no se diagnostican hasta que acaba el primer trimestre. Ujú. Pero lo que está demostrado es que la detención del embarazo en el 90% de los casos se produce antes de la octava semana del embarazo. Es decir, Y de esas la fase semanas, más clave es llegar hasta ahí. A partir de ahí ya el riesgo declina bastante, declina, ¿eh? de esas semanas, ¿hay alguna que sea como la que tú ves que es cuando el embrión da más la cara de cómo es? ¿Sabes? Que se pierdan más en las 6, justo cuando, antes del corazón, o La verdad es no. que entre las 6 y la 8 es que en ese momento ahí va a haber abortos en todos los tipos, ¿vale? Además, yo he hecho bastantes estudios, porque he estado en unidades de aborto de repetición y es que no hay una semana en la que sea más... Hay semanas en las que es más típico la patología genética que lo produce, pero no hay una semana durante esas primeras 8 semanas que sean más críticas que otra. Ujú. Hay casos que se van a producir antes de que tú llegues a ver una ecografía y por tanto se produce un aborto bioquímico. Hay veces que no llegas ni a tener siquiera latido cardíaco y a veces que aunque tengas latido cardíaco, que suele ocurrir en la semana 5 y media, 6, Ujú. no llega a evolucionar más. Y hay veces que llegas hasta la semana 8 y justo ahí a punto de llegar a la semana 8 es cuando se detiene el embarazo. No hay un punto. Hay Vale, que considerar esas primeras 8 semanas de forma conjunta, sin que ok, haya un momento más crítico que otro. vale. Vale, y nada, ya vamos a ir a por la última pregunta, pero bueno, como engloba varias cosas, bueno, es una paciente que tiene 42 años. Lleva desde los 40 intentando quedarse embarazada y tuvieron con 38 años de ella un embarazo espontáneo que se perdió. Y la pareja ¿Un tiene embarazo, perdona? ¿Un un embarazo? embarazo que acabó en aborto. Un embarazo Ah, vale, vale, vale. espontáneo con 38 años acabó en aborto. Y llevan de los 40 buscando, ahora tienen 42.
Han conseguido solamente hacer una vez una transfer de 3 embriones, que salió negativo. Han estado en varias clínicas. La pareja tiene 46 y ya tiene un hijo de 18 años. Bueno, le están haciendo muchas pruebas y tal, y le han pedido la ecodoppler porque tiene un mioma intramural. Ujú. Intramural. El resto de pruebas que le hacen está como todo bien, cariotipo, antimuleriana de 6, eh, todo le está saliendo bien. Y sus dudas son, ¿es posible que el mioma esté afectando al endometrio y que antes, bueno, ahora parece que en esta clínica como que se lo quieren mirar más, pero que nadie le da importancia? ¿A ti te parece? Vamos a ver, ahí hay un problema, hay dos cosas, ¿eh? Ahora consideramos el mioma, pero el problema de base, desgraciadamente ahí me tengo que poner un poquito grosero con ella y ese problema es la edad, ¿eh? Desgraciadamente. El problema es que desgraciadamente con 46 años el pronóstico... No, no, ella tiene 42, perdona. Él Ah, 42, 42. te he entendido 46, perdona, No, es que te había él entendido 46, 46. digo, vale, 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 No, vale. ella 42. Vale, entonces es que es otra cosa, ¿vale? Es que está de 46 digo, caramba, ahí el pronóstico acá. Pero es verdad que también, hombre, no es tan malo, desde luego, pero sí que es cierto que uno de los factores clave es este. Es decir, eh, el problema es cuando nosotros los médicos de reproducción nos ponemos muy pesados, yo siempre me gusta explicarlo, es por qué nos ponemos pesados con la edad. El problema es que una mujer, el problema que tiene es que los óvulos es una de las pocas células del organismo que no se regenera con el tiempo. De tal forma que una mujer nace con todos los óvulos que va a tener a lo largo de la vida y según va pasando el tiempo se producen dos fenómenos. Uno, que se van perdiendo parte de esa reserva de óvulos y cada vez quedan menos, pero otro, muchas veces otro de los problemas, incluso peor que este, es que se produce un envejecimiento celular mucho más marcado que a otros niveles. Yo siempre lo comparo con la piel. La piel, cada 3 semanas cualquiera, cambiamos completamente todas las células de la piel. Y la célula más antigua que en un momento dado tenemos en nuestra piel tiene 3 semanas como mucho. Claro, ella tiene unos óvulos que tienen 42 años. ¿Qué lleva eso aparejado? Pues que cada vez la probabilidad, según va pasando el tiempo, de que ese óvulo con un mayor envejecimiento sea fecundado, disminuye. Y aunque se produzca esa fecundación, la probabilidad de que aparezcan anomalías genéticas aumenta y por eso también aumentan los riesgos de aborto e incluso de síndrome de Down, que eso es bastante bien conocido. Ujú. Entonces, desgraciadamente, en muchos casos como el suyo, son parejas o sea, son mujeres que está todo bien, o sea, está todo bien, tienen una buena reserva ovárica, responden correctamente, producen unos óvulos aparentemente buenos, pero claro, hay que tener claro que la calidad muchas veces de esos óvulos es la de una mujer de 42 años, con lo cual el pronóstico muchas veces ese es el que es. Claro. ¿Que el mioma puede influir? A mí sí, evidentemente. Los miomas es otra de esos terrenos donde si ahora en vez de estar yo solo nos ponemos cinco y cada uno va opinando uno detrás de otro, probablemente vamos a decir cosas distintas. Lo cual quiere decir que todos tenemos razón y ninguno la tenemos, porque nadie sabemos realmente la relación entre los miomas y la fertilidad. Hay cosas que tenemos muy claras. Tenemos claro que la relación de un mioma con la probabilidad de que se quede embarazada va a depender de dos cosas fundamentalmente, del tamaño y de la localización que tenga dentro del útero. Cuanto más grande ese mioma, a priori peor, claro, y mayor repercusión puede tener sobre la fertilidad. Y cuanto más cerca ese mioma de la cavidad, peor. De tal forma que miomas muy pequeñitos, a veces de simplemente 1 centímetro, que estén pegando la cavidad, pueden dar grandes problemas y a veces miomas enormes, si están en la parte más excéntrica del útero, no dan el más mínimo problema, ¿vale? Eso está muy claro. Lo malo son los de en medio, los intramurales, que ha dicho ella, ¿vale? Los miomas que están en ¿Qué medio significa es intramural? complicado, ¿no? Porque es muy difícil saber cuándo un mioma está afectando y cuál no. Si es un mioma realmente intramural, que no modifica la cavidad, que está razonablemente lejos de la cavidad, hombre, a priori 3 centímetros, casi todos consideraríamos que probablemente no está afectando y desde luego muchos, o la mayoría, no aconsejaríamos quitarlo, porque el problema es que no hay ningún tratamiento para el mioma. O sea, el único tratamiento para el mioma es operarlo y quitar ese mioma. Nada, porque no tenemos nada claro. O sea, si creciera, si fuera un poquito más grande, sí, pero la verdad es que si no está afectando mucho la cavidad, Mm. yo meterlo en una cirugía que no es sencilla,
que puede dejar un útero peor de lo que está, porque es un útero con una cicatriz, que luego además nos obligaría a esperar mínimo de 6 meses para volver a intentar el embarazo, porque un útero recién operado no se debe conseguir el embarazo. Muchas veces cuando tú valoras todo eso sin tener una verdad absoluta, ahí no lo puedo decir que puede pasar, podría pasar que esté afectando, pero yo desde luego con esos datos que tengo tendría que hacer una ecografía, pero a priori, así a priori, muy probablemente yo no le aconsejaría de entrada una cirugía, ¿no? Salvo que hiciera o que estuviera muy cerca de la cavidad. Sí. Yo ahí tendría más en cuenta el factor ovocitario relacionado con la edad más que el propio mioma, sinceramente, a priori. Ella Pero como vamos, faltan mucho, datos, la verdad es que ahí, claro, por desgracia, ya. faltan, Ella habría que como valorar mucho, muy, viendo, es un caso muy particular, que habría que verlo muy despacito. ya. Y que como mucho ellos han tenido 4 embriones. Y nos pregunta que si con, ese ha sido su tope, ¿eh? Lo normal ha sido 3 embriones, que si con 4, ¿qué le parece el diagnóstico preimplantacional para un caso con poquitos embriones? A ver, pero por lo que hemos dicho antes, yo desde luego con 4 embriones la probabilidad de que vaya a conseguir un embrión son muy pocos embriones. Normalmente el problema es lo que decíamos antes, en un diagnóstico genético preimplantacional va a haber un 20% de embriones que no tengan ni resultado. Mm, Luego vas a tener un porcentaje, en su caso, de mínimo un 25-30% que van a estar seguros alterados. Y claro, si vas recortando, la probabilidad de que llegues a implantar, a tener alguno para implantar realmente es muy baja, ¿eh? sí. Y encima, si llega alguno a tener implantación, el hecho de, o sea, de poder implantarlo, el hecho de hacer el diagnóstico le va a reducir también posibilidades. Mm, Yo no sé si sería una técnica, si está teniendo una respuesta baja y una mm, reserva baja, aunque yo creo que es el problema si el diagnóstico genético le va a solucionar especialmente. bueno, ¿Eh? vale. Yo no se lo Vale. aconsejaría, desde luego, claramente. ¿Eh? Vale, y tiene dos preguntas más que nos sirven a todos porque son bastante generales. Ella dice que, ¿por qué los médicos en casos como el suyo, que supera los 40, no hacen más pruebas de antemano? Porque ha estado pasando 2 años sin que le hagan todas las pruebas y sin haber conseguido embarazo. Pero que esta pregunta te la puede hacer alguien de 34 que lleva 3 años también haciendo tratamientos, ¿no? Que siempre os preguntamos que por qué no nos hacéis todas las pruebas, aunque antes nos has contestado un poquito que son bastante caras, pero claro, nosotras decimos ya, pero como no las vamos a Ya. pagar, porque las va a pagar alguien, o sea, nuestro seguro en general, aunque no todos los seguros dan todas las pruebas, es verdad, pero claro, nosotras preferiríamos parar, Sí, sí, sí. pagar. Verlo todo, sí, no, muchas veces no es el problema del coste, de decir, el problema es dónde paramos, ¿no? Ya, Es decir, porque pruebas diagnósticas hay, vamos, nos podemos tirar haciendo pruebas diagnósticas un año. O sea, no es razonable hacer todo el arsenal de pruebas diagnósticas porque ahora estamos pudiendo considerar en su caso que por qué no se ha hecho una antimureriana a lo mejor y se veía en la reserva ovárica de entrada. O en otras circunstancias, ¿por qué no me han hecho una histeroscopia de entrada? Pero claro, si hacemos todas las pruebas que podemos hacer en absolutamente todos los contextos, ya digo, pues nos podemos tirar un año o más haciendo pruebas y haciendo pruebas sin parar, ¿eh? Porque claro, además no todas son compatibles, no todas se pueden hacer el mismo mes. Este mes hago una, en la siguiente vuelvo a hacer otra. No es razonable, ni en esta parcela ni en nada en medicina. Hay que individualizar cada caso y en cada caso ir haciendo las pruebas que haya que hacer en cada momento determinado. De tal forma que, lo que decíamos antes, una trombofilia, pues sí, también se puede hacer a todas las pacientes. Pero sabiendo que la probabilidad de que si tú se lo haces a todos los pacientes es de un 0,5%, pues a lo mejor no es razonable hacerlo, sino hacerlo cuando realmente piensas que la probabilidad de que vayas a encontrar una patología ya empieza a incrementarse. Y ahí no esperar ni un minuto, por supuesto. Ahí nunca se debe esperar. O sea, si tú sí, ya piensas que ya el riesgo es mayor, ahí estará mal no hacerla. ¿Eh? Ahí sí que se debe hacer una histeroscopia cuando tú pienses que hay una patología en el endometrio, o todo lo que tengas que hacer en cada caso. Pero yo creo que hacer todas de base, sí, es la pregunta, sí, clara. Pero claro, eso es fácil preguntarlo cuando se ha diagnosticado, a posteriori. Pero a cambio, ahí a lo mejor, si lo hubiéramos hecho de entrada, lo hubiéramos podido diagnosticar. Pero al resto de mujeres, habérselo hecho y haber hecho esta y todas las pruebas, le hubiera podido retrasar un año o mucho tiempo el poder conseguir el embarazo. Y a lo mejor eso puede estar en detrimento de esas posibilidades, dado que sería un año después cuando intentas conseguir el embarazo. Y yo digo, un estudio básico, en 1 o 2 meses has conseguido poder estar en disposición de poder empezar a hacer un sí. tratamiento. Con una muy, muy, muy razonable tasa de éxito. ¿Eh? Vale.
esta persona tiene una Otra última... cosa es que en su caso, a lo mejor con 40 años. Dime, Sí, no, te 42. decía que simplemente a lo mejor, bueno, la única cosa, a lo mejor en su caso, con 40 años, no haberle hecho una FSH o pruebas de reserva ovárica, a lo mejor, bueno, a lo mejor ahí sí se podían haber hecho, vaya, con 40 años, pero con 34 años, a lo mejor pedirlas de base tampoco tiene mucho sentido, pedir siempre una antimuleriana, vaya, no, yo creo que, no Ella sé, dice que yo creo que sí, todavía no estamos ahí, ¿eh? que Cuando ella... sea más sencillo, quizás sí, o sea, igual que hacemos una FSH y un recuento de folículos, pues se puede hacer una antimuleriana. Pero, por ejemplo, hoy en día hay una prueba más sencilla que es el recuento de folículos, que ese sí lo debemos hacer todos los médicos siempre. Ese yo creo que se debe hacer a todas las pacientes de esterilidad, porque lo haces, tienes que hacer una ecografía de base. Si vas a hacer una ecografía de base, pues ya que lo haces, fíjate en cómo está ese ovario desde el punto de vista de reserva ovárica. Eso sí que se debe hacer de rutina. Ujú, Pero ya, y es mucho más efectiva que una antimuleriana o que una sí, FSH, por sí, ejemplo. O sea, muchas veces podrías evitar en muchos casos el estudio hormonal con una simple ecografía. ya, Pero hay que ver la razonabilidad y no generar molestias innecesarias a esa mujer. claro. No, es que a ella ahora ya le han pedido de todo. Trombofilia, inmunología, fragmentación, la ecodoppler, ahora ya todo. Entonces ella, pues eso, decía, ¿por qué no me la han pedido? Que tampoco le está saliendo mal, ¿eh? Que tampoco le están dando Claro. malos resultados. Solamente tiene el mioma que ya lo tenía. Sí. Y ella, Sí, porque desgraciadamente probablemente en su caso es un factor ovocitario. claro, y claro, entonces ella debe estar oyendo mucho pues lo de que la están diciendo baja reserva ovárica, fallos de implantación. Dice, de verdad la única solución que nos queda es la ovodonación, de verdad no hay nada más que hacer. O sea, a alguien que es la pregunta de las mujeres que tienen 40 y tantos, y hay muchas mujeres que no se sienten preparadas para dar el salto a donación y que incluso a lo mejor van a dejar de intentarlo porque no pueden dar El el salto de salto la donación, sí. emocionalmente. ¿Hay algo que a ti se te ocurre que tú intentas cuando alguien está en un caso pues que no quiere pasar Claro, a pero ovo? desgraciadamente es que No, que no quiere pasar a ovo bajo ningún concepto. sí, ese es uno de los equilibrios que tenemos hoy en día. Y uno de los problemas que hay en reproducción con el tema de la donación. Claro, es verdad que hay muchas mujeres que eso les cuesta, que narices, es difícil, no es una solución, una decisión fácil, nunca es fácil. En ninguna pareja es fácil plantearse una donación de óvulos. Pero también el problema muchas veces de este tipo de situaciones, parecida a lo que es lo suyo, es un problema de la propia sociedad que tenemos ahora. Y por eso muchas veces desde la propia, incluso la Sociedad Española de Fertilidad, intentamos que haya determinadas campañas para que una mujer pueda concienciarse de lo que ocurre, lo que digamos antes, al respecto del envejecimiento que ocurre con sus ovarios. Hoy en día no es raro que nosotros veamos que una mujer, de repente tú le digas que con 40, 42 o a veces con 44 años, tú le digas que su pronóstico desde el punto de vista ovárico es mucho peor, o con 44 años le digas que es realmente muy malo, y que se vea sorprendida, es decir, pero ¿cómo que qué me está diciendo? O sea, porque la gente piensa que, claro, una mujer con 40 años hoy en día está formidable, jovencísima, y está fenomenal. Pero claro, sus ovarios tienen 40 años, y tienen 44 años, o tienen 42. Y eso no, la sociedad nos engaña. Vaya, o en este caso las mujeres, porque claro, todos sabemos que evidentemente una mujer, por desgracia, tal y como está la vida, pues tiene que muchas veces retrasar la llegada de su maternidad. Desgraciadamente es así. Pero claro, lo que no es justo, y en parte tenemos que echarle la culpa a los ginecólogos, es que no estamos informando suficientemente a las mujeres cuando van a nuestras consultas de lo que les está haciendo o la decisión que están teniendo que tomar al retrasar su maternidad. Es decir, vale que la sociedad les imponga esto, pero una mujer tiene que tener el derecho de saber lo que se está arriesgando por retrasar esa maternidad. Eso es una cosa que debemos intentar empezar a concienciar claramente a toda la opinión pública. Una mujer, desgraciadamente, según va pasando sus años, una mujer, el pico de fertilidad se sitúa entre unos 20 y 25 años y a partir de ahí va a declinar progresivamente al principio y cada vez un poco más abrupto, pero va a tener una probabilidad cada vez peor de tenerlo. Entonces, eso es lo que es muy injusto. Entonces, el problema de ella no es que ahora que no haya otra solución, porque
desgraciadamente, en muchos casos como el suyo, pues no tenemos otra solución más que la donación de óvulos. Su útero estará fenomenal, probablemente, salvo, bueno, ese mioma que pueda tener, porque como hemos dicho que probablemente no tenga una gran repercusión. El problema está en esa celulita, en el óvulo, en esa celulita que tiene la peculiaridad de que no se divide. O sea, igual que las células de la piel o cualquier otra célula del organismo se está regenerando continuamente, pues el óvulo no. Ya. Entonces, se queda ahí y se queda y va teniendo esa alteración. Hay muy pocas, ya digo, células del organismo que les ocurre esto. Entonces, eso. No sé, ay, no te oigo. Eh, no te oigo. A ver. Alberto, no te oigo. ¿Tú me oyes, Alberto? No te oigo. ¿Ahora? ¿Me oyes ahora? Ah, no, el final, Sí, ha habido un momento que no no se te te he ha oído, oído. pero ahora ya sí. Sí, ¿Sí, vale, es me que ha oyes? habido, la última parte no se te ha oído. No. Lo último que No, decís. no, volví a decir sobre ello. O sea, que está bien, lo que decía es que me estoy. ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Que me siento culpable en nombre de todos los ginecólogos por no haber informado suficientemente a las mujeres de lo que les ocurre por retrasar su maternidad. Y por eso muchas veces desde la Asociación Española de Fertilidad estamos achuchando, por así decirlo, a nuestros compañeros que no se dedican a esto, para que en sus consultas, cuando una mujer va a la revisión ginecológica, les explique esto y que les digan, decir, vale, retrásalo, que sea tu decisión, pero que decidas sabiendo lo que hay. Ya, Eso es lo que, desgraciadamente, lo más injusto en casos ya, como el de esta chica. es verdad. Bueno, pues nada, Alberto, que muchísimas gracias. Hemos estado 1 hora y 20 y, Pues nada, y que nada. muchísimas gracias, es verdad, que- se ha pasado el tiempo volando, la sí, verdad. sí, que encantada, muchísimas gracias. Te digo que estas sesiones que hacemos luego, vamos, las escuchan y las vuelven a escuchar personas nuevas y personas que les encanta como ir sacando todo lo que pueden. O Pues sea, nada, Eva, cuando queréis lo repetimos si lo queréis. repetimos. Pues nada, encantada, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todas vosotras también por estar aquí. Encantada de haber contado con vosotras y recibiréis el audio, todas las personas que estáis suscritas. Y nada, encantada, muchísimas gracias y hasta otra ocasión. A todos. Adiós. Gracias, Adiós, Eva. Nos Alberto. vemos. Un abrazo grande. Chao. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.